Amigas y amigos espíritas y simpatizantes y demás visitantes del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, reciban todos una cordial bienvenida, un afectuoso saludo de los espíritas de Cartagena, Colombia, agradeciéndoles anticipadamente esta oportunidad que nos dan para compartir y recordar estas enseñanzas de la doctrina espírita titulada La Vida Futura, que como pudimos ver en la lectura de preparación anterior, se refiere exactamente al tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, con la ayuda de una presentación que tenemos acá a la vista, basada en las enseñanzas del Libro de los Espíritus, en las enseñanzas del Evangelio según el Espiritismo y algunos apartes de obras póstumas, todos de Allan Kardec. Recordando que en el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec desarrolla el tema de la vida futura en un segundo capítulo, titulado Mi reino no es de este mundo, y que el primer capítulo de esta obra, que contiene la enseñanza moral de la doctrina espírita, el Evangelio según el Espiritismo, se refiere a una frase del Maestro Jesús, cuando presentándose ante el pueblo judío dijo que él no había venido a destruir o a abrogar o a derogar la ley, porque recordemos que el Maestro Jesús, como el guía de la humanidad, vino en el tiempo que él había estipulado. Recordemos que Jesús, como el espíritu guía de nuestra humanidad, diseñó todo un plan para llegar en el momento oportuno, presentarse en cuerpo físico a través de la reencarnación, y que habiendo reencarnado por primera y única vez en nuestro mundo, tomando ese cuerpo físico, ese espíritu de luz, ese espíritu superior, que en una misión de amor vino a la tierra a ejemplificar, a enseñar no solamente con palabras, sino a través de su ejemplo de vida, lo que es la ley de amor y sus diversas aplicaciones a la vida personal, la ley de amor aplicada a la vida familiar, a la vida social, que quedó como un valioso legado para toda la humanidad. Es bueno recordar que en el Evangelio según el Espiritismo están contenidas las enseñanzas y las máximas del Maestro Jesús, ampliadas y explicadas muy bien por los espíritus superiores, que a cada uno de estos pasajes que conocemos bien, que recordamos de la religión católica y que están consignadas en el Nuevo Testamento, los espíritus se encargaron en su debido momento de darle una connotación mucho más profunda, mucho más amplia de lo que el Maestro Jesús en el momento en que estuvo en la tierra le pudo haber dado, y que ya sabemos que él no se especificó, no profundizó en aquellas enseñanzas porque se encontraba ante un pueblo en cierta forma de poco desarrollo intelectual y de poco desenvolvimiento moral. Por lo tanto, vemos cómo el Maestro Jesús adecuó todas sus enseñanzas a la vida diaria de los judíos, a la vida diaria de los apóstoles, tomando ejemplos particulares de la vida cotidiana que pudiera ser completamente asimilado de una manera muy fácil, muy práctica, por todos los que lo escuchaban. Pero sin embargo, sabemos que esas máximas contienen, por elementales que fueron presentadas, toda una enseñanza profunda que hasta nuestros días parece que la humanidad no ha asumido en su plenitud, y que si las enseñanzas del Maestro Jesús, del Evangelio, fueran la base de nuestras instituciones y el principio de nuestra conducta, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, seguramente la humanidad se encontrara ya en una etapa más avanzada como mundo de regeneración. Sin embargo, todavía presentamos un rezago espiritual y moral y un relativo avance de carácter intelectual. Encontramos entonces que el tema de la vida futura genera muchas inquietudes, muchas incógnitas, muchos conceptos. Y partimos entonces de cuando el Maestro dice, yo no he venido a destruir la ley. Esa ley se refiere, como ya sabemos, a toda la enseñanza acumulada desde tiempos inmemorables
desde los tiempos de Adán, Noé, Moisés, Abraham y toda esa secuencia de grandes personajes que en su debido momento, en su mentalidad del momento y apegados a las costumbres, poco a poco fueron desenvolviendo todas estas enseñanzas de carácter espiritual y moral, igualmente adecuadas al pueblo, en donde estos personajes, estos profetas, estos misioneros, hombres imperfectos igualmente, pero con una relativa sensibilidad mediúnica, pudieron transmitir parte de esta enseñanza que fue previa a la presencia del Maestro Jesús. Sabemos que las revelaciones espirituales no se circunscribieron al pueblo judío, al pueblo hebreo, sino que sabemos a la luz de la enseñanza de Emmanuel y de otros espíritus, por ejemplo, las enseñanzas de Emmanuel en el libro A Camino de la Luz, sabemos que el Maestro Jesús planificó muy bien el proceso evolutivo de nuestra humanidad y fue dosificando en su debido momento, enviando misioneros a distintas civilizaciones, a distintos pueblos, para que fueran preparando, por decirlo así, el terreno, para que cuando el Maestro Jesús llegara, hubiese un cierto cultivo, un cierto abono previo de ese terreno que en cierta forma era áspero. Entonces él, llegando a ese pueblo, lo primero que dijo fue que no había venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Igualmente dijo que su reino no era de este mundo. Cada frase y cada enseñanza que dio el Maestro Jesús, a pesar de estar, digamos, ejemplificada a la vida diaria de aquellos hombres, igualmente generaba incredulidad y generaba desconcierto por parte de ellos, que no alcanzaban a comprender plenamente la profundidad de las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, cuando dice no he venido a destruir la ley, eso en cierta forma frenó la agresividad e hizo que todos esos personajes de ese tiempo prestaran atención a la enseñanza que él les traía. Sin embargo, agrega, mi reino no es de este mundo, una enseñanza que resultaba en cierta forma revolucionaria, completamente nueva. Igualmente enseñó que hay muchas moradas en la casa de mi Padre, y esto está desarrollado como todo un capítulo en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. También se refirió a que nadie puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Fíjense que estas frases del Maestro Jesús, a pesar de que hemos dicho previamente que estaban acondicionadas al pueblo, poco a poco se fueron presentando como ideas de mucho impacto, de mucha revolución en la vida moral, en la vida familiar y en la vida social de aquellos pueblos. Agregó que nadie podía ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Esto no fue en su momento comprendido, pero vimos allí el germen de la enseñanza de la reencarnación y de la pluralidad de existencias a través de las cuales evolucionamos para alcanzar ese reino. El reino de la espiritualidad, el reino del progreso humano. Igualmente trajo un mensaje de consolación cuando dijo bienaventurados los afligidos, y finalmente cuando estaba a punto de despedirse de este mundo en el sentido material, porque ya se aproximaba su desencarnación, dijo que enviaría un consolador. Él dejó entonces la promesa de un consolador que enviaría posteriormente y que vendría a explicar y ampliar todo aquello que él hubiese dicho y a recordar sus palabras en la medida en que la humanidad lo hubiese olvidado. Es interesante ver cómo Allan Kardec, con respecto al tema de la vida futura, que también lo amplía en el libro Obras Póstumas que fue publicado después de la desencarnación del Maestro Kardec. Él allí se refiere a las 5 alternativas de la humanidad. ¿Cuál es la vida futura? ¿Qué alternativas presentaron las filosofías? Los sistemas filosóficos a través de la historia se sucedieron unos a otros, trayendo diversos enfoques, dando distintas respuestas, presentando distintos paradigmas de conceptualización, de comprensión de la realidad. Cuando el hombre se preguntó, ¿qué es el cosmos?
¿De qué está constituida la materia? Como se preguntaron los filósofos griegos, los llamados físicos antiguos. La mirada entonces de los filósofos inicialmente, partiendo de Grecia, se fijó en la naturaleza y en el cosmos. Otros filósofos miraron hacia el hombre, hacia su interioridad, desarrollando un campo moral. Otros se preguntaron, ¿existe Dios y qué es Dios? Es interesante ver cómo a través de la filosofía antigua, en las distintas civilizaciones, también estos personajes fueron aportando una determinada enseñanza, una cierta preparación del pensamiento. Específicamente los filósofos griegos presentaron a la humanidad la capacidad de organizar los pensamientos, de razonar, de preguntarse acerca de la realidad externa, la realidad interna y la trascendencia. Entonces vemos cómo Kardec retoma distintas doctrinas y las analiza. Por ejemplo, las 5 alternativas de la humanidad trataban de responder a esa pregunta: ¿qué sigue después de la muerte? Se destruye el cuerpo físico, enterramos a nuestros muertos, y después ¿qué sigue? Unos dijeron, allí acaba todo. Otros dijeron, tiene que haber algo, un principio espiritual, un principio indestructible, que de allí va a una región que no conocemos. Pero entonces surgieron, como menciona Kardec allí, la doctrina materialista, la doctrina panteísta, la llamada doctrina deísta, la doctrina dogmática, y presentando respuesta a estas 4 doctrinas, la doctrina espírita. Veamos entonces muy sucintamente qué dice cada una de estas doctrinas acerca del futuro de la humanidad. Por ejemplo, la doctrina materialista dice: solamente existe la materia. El hombre es materia, no tiene una existencia previa, no existe una realidad espiritual. Después de la muerte, el organismo se deshace y vuelve al todo material. La inteligencia del hombre es una propiedad de la materia, dicen los materialistas. Nace y muere con el organismo. Es decir, somos unos seres pensantes, pero este pensamiento es un producto de la materia. Nació con el cuerpo y muere con el cuerpo. El hombre es nada antes y después de la vida corporal. Ya sabemos entonces que la doctrina materialista es la causante del gran desastre moral y social que está viviendo la humanidad actual, porque no le da esperanzas al hombre, porque se ciñe a esa visión estrecha de las cosas tangibles por los órganos de los sentidos. Kardec analiza también la doctrina panteísta, que reconoce que puede haber un principio inteligente, puede haber un alma. El principio inteligente o alma es independiente de la materia. Es tomado al nacer de un todo universal. Es decir, que en el momento en que nace la criatura, ese principio inteligente que llaman unos, o alma que llaman otros, era tomado de un principio inteligente universal que se individualiza en cada uno de nosotros. Tiene sus ciertas características durante la vida, pero que al morir, ese principio inteligente o espiritual vuelve como a un gran océano de inteligencia, vuelve como a una masa común, así como las gotas del agua se pierden en el océano. Entonces es una visión también triste y deprimente pensar que vamos a perder nuestra individualidad y nuestra personalidad después de la muerte del cuerpo físico. La doctrina panteísta igualmente agrega que todos hacemos parte de un Dios, y si nosotros somos imperfectos, entonces estaríamos haciendo a Dios un ser imperfecto por la suma de nuestras imperfecciones. Entonces, como vemos a la luz de la lógica y del sentido común, y a la luz de lo que ya conocemos de la doctrina espírita, vemos que es una idea absurda y por supuesto también equivocada. La doctrina deísta reconoce la existencia de un Dios. Dicen, Dios ha establecido las leyes generales que rigen el universo. Dios es el creador del universo en su profundidad, en su complejidad. Todo es producto de esta materia que Dios ha creado. Dios estableció unas leyes que funcionan por sí solas.
Y Dios, como autor del universo y autor del hombre, una vez los crea o nos ha creado, no se ocupa más de nosotros. En ese sentido, dicen que las criaturas, los seres inteligentes, los seres vivos, a partir de la creación, hacemos lo que podemos o lo que queremos, porque Dios ya es un ser como impersonal, como una inteligencia suprema, pero fría y mecanicista, que no se ocupa más de su creación. La doctrina dogmática se refiere a las religiones. Dice que el alma es independiente de la materia, es creada al nacimiento de cada ser. Dice, Dios insufla en el cuerpo del recién nacido el alma en el momento de nacer. Se debatió en algunos concilios vaticanos de los más antiguos, por allá en el siglo IV, siglo V, el tema de la preexistencia del alma, porque algunos hombres valerosos que muy probablemente venían designados por el mundo espiritual para llevar un poco de luz al dogmatismo católico, trataron de defender la idea del renacimiento, ¿no? La idea de la reencarnación, de las existencias sucesivas. Otros trataron de hacer ver que había una diferencia entre la personalidad de Dios y Jesús, que había una diferencia. Y otros que hablaban de la preexistencia del alma. Decían que el alma no era creada al momento de nacer, sino que preexistía. Y si preexiste, sobrevive. Y si sobrevive, puede volver a la tierra. Entonces, conserva su individualidad después de la muerte. Desde este momento su suerte queda irrevocablemente fijada. Es decir, el alma fija su destino en esta vida. Si se portó bien, va a un cielo. Si se portó muy mal, va a un infierno. Si tiene algo que limpiarse, va a un purgatorio. Y si desencarnó siendo niño, que no hizo ni bien ni mal, crearon la figura del limbo, en donde no había ni sufrimiento ni felicidad. Entonces, esta suerte en estos 4 lugares imaginarios, por supuesto simbólicos, quedaba marcada por el tipo de vida que la persona había llevado durante su encarnación. Por lo tanto, la doctrina dogmática desconoce el progreso del espíritu una vez desencarna. Y esta situación queda marcada para ellos durante toda una eternidad. Por supuesto, la doctrina espírita, en su amplitud, en su profundidad, revelada por espíritus superiores como revelación espírita, fue codificada, fue organizada metodológica y lógicamente por el maestro Allan Kardec, dando origen a la doctrina espírita. Lo que los espíritus dictaron en su conjunto se denomina revelación espírita. Y lo que sale de las manos de Kardec en base a esa revelación es doctrina espírita, porque ya es un cuerpo codificado, organizado en forma metódica y pedagógica, y nos viene a hablar de un Dios, ya no ese Dios frío de la doctrina deísta, nos viene a hablar de un Dios amor, de un Dios más cercano al ser humano, de un Dios que vela siempre por la marcha del universo. Nos habla de la preexistencia, supervivencia e inmortalidad del espíritu, y de que el espíritu a través de las sucesivas reencarnaciones puede evolucionar, puede progresar, que el espíritu va y viene una y otra vez hasta que alcanza la perfección, hasta que alcanza la sabiduría plena y hasta que alcanza la felicidad, que es cuando llegamos, o algún día llegaremos, a la condición de espíritus puros, pasando por toda esa serie evolutiva en donde el principio espiritual, que nació primitivo, fue experimentando a través de la evolución de las especies hasta llegar a la condición de espíritu individual, inteligente y con capacidades de desarrollar sus virtudes, sus cualidades y su moralidad. La doctrina espírita, como ya sabemos, nos habla entonces de la reencarnación, de la ley de causa y efecto, justicia divina. Habla de la pluralidad de mundos habitados, nos habla de esa vida futura en la dimensión espiritual, en donde los seres no quedan aislados de nosotros, los seres espirituales. Ellos regresan a mantener contacto con nosotros, a comunicarse, como ha estado demostrado,
a través de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, en donde ya los espíritus están en condiciones de comunicarse por aparatos electrónicos en esa denominada transcomunicación instrumental. Y por supuesto, otro de los ejes fundamentales de la doctrina espírita es la ley de amor presentada por Jesús como guía y modelo de nuestra humanidad. Pero si el título es la vida futura, nos preguntaríamos a estas alturas, ¿qué es en realidad la vida futura? ¿Se refiere, como dicen las religiones, al cielo o al infierno? ¿Se refiere a la dimensión espiritual? Porque hemos visto y hemos leído y escuchado conferencias en donde el expositor se refiere a la vida futura como lo que nos espera después de esta vida material en la dimensión espiritual, o se refiere acaso la vida futura a la próxima o a las próximas reencarnaciones. Es el gran interrogante que podríamos plantear. La idea que muchos se forman de ella es vaga, como dice en el Evangelio. Es una idea incompleta, falsa en muchos puntos. Solo es una creencia sin certidumbre absoluta, y de allí siguen las dudas y la incredulidad. Es decir, supongamos que aceptamos el concepto de la vida futura porque el espíritu existe, el espíritu es inmortal, el espíritu es indestructible, a alguna parte debe ir. Entonces, por supuesto que la dimensión espiritual en cierta parte, en cierta forma, representa esa vida futura, porque nosotros estamos regresando a la naturaleza espiritual en ese sentido. Estamos llegando a la dimensión propia del espíritu, porque mientras estamos en el mundo material, sabemos que estamos haciendo un curso de aprendizaje y de progreso aquí en la tierra. Es como una escuela, pero cuando a este niño, a esta escuela de la tierra, le sucede una cosa extraña. Cuando ya estamos en el curso, después no queremos regresar o tenemos temor al regreso, porque no se tiene, por supuesto, conocimiento y no se tiene claridad acerca de estas realidades. Cuando nosotros mandamos al niño al colegio, él se afana por regresar. Entonces, nuestro hogar es la dimensión espiritual, es allí parte de la vida futura. Pero también se refiere al progreso del espíritu y lo que nos espera en las sucesivas reencarnaciones. Pero quien no cree en esto, entonces cae en la duda o en la incredulidad. Dice en el Evangelio según el Espiritismo, en su capítulo 2, el número 1, leemos: volvió pues a entrar Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Ahí estaba la famosa frase del Maestro Jesús, sentando allí un precedente. Si de este mundo fuese mi reino, mis ministros sin duda pelearían. Hay diferencias en las distintas traducciones, ¿no? Para que no fuera yo entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Por supuesto sabemos por la historia que estas palabras causaban irritación e incredulidad e incomprensión en todos los que lo escucharon. Con estas palabras Jesús designaba claramente la vida futura. Mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es el reino? El reino espiritual. Entonces nos dice Kardec, con estas palabras Jesús designa claramente la vida futura. El término a donde va a parar la humanidad. Hacia allá todos vamos, tarde o temprano. Y esa vida futura entonces debe ser objeto de nuestras principales preocupaciones. Pero nos sucede una cosa extraña. Aunque somos espiritualistas y somos espíritas y estamos adquiriendo estos conocimientos, todavía queda algo de materialismo en nosotros. Porque todas nuestras preocupaciones en un 90% se dirigen a la vida material, a nuestras preocupaciones en la tierra. Pero las enseñanzas de los espíritus nos invitan a que esa vida futura, esa vida y esa realidad espiritual sea el objeto principal de nuestras preocupaciones. También sabemos que todas las máximas del Maestro Jesús se refieren a este gran principio, la vida en el mundo espiritual, porque sin este concepto la mayor parte de sus preceptos de moral no tendrían ninguna razón de ser, como dice la lectura. ¿Qué razón de ser tendría la invitación a ser buenos, a hacer el bien, a evitar el mal,
si después de esta vida no hay más nada? Si fuésemos materialistas, y por eso los materialistas actúan así, en este desenfreno que vemos hoy, inclusive desde la niñez, la adolescencia y la juventud, y este desvarío moral que incluso se ve en mandatarios, en gerentes, en hombres prestantes, porque no tienen un concepto claro a pesar de pertenecer a determinadas creencias religiosas. Entonces, si no existiese esa vida futura y esta realidad espiritual que somos nosotros, que estamos temporalmente revestidos de este cuerpo físico, no tendría ninguna razón de ser. Pero teniendo este concepto, todas las enseñanzas del Maestro Jesús recobran inmediatamente pues toda su fuerza y su dimensión. Entonces, quienes no creen en la vida futura se figuraban que el Maestro Jesús y los profetas anteriores se referían a que él les hablaba de la vida presente. No comprendían estas enseñanzas o las encontraban pueriles. Por eso, dentro del Sanedrín, dentro de los maestros de la ley, los príncipes de la ley, del pueblo judío, el pueblo hebreo, se generaron animosidades y esas tramas insidiosas en contra del Maestro Jesús, porque ni lo entendían ni lo aceptaban. Los judíos entonces no tenían ideas muy ciertas de la vida futura, tenían por supuesto ideas inciertas respecto de la vida futura. Tenían una vaga idea de que algo subsistía y que de algo podía volver. Por ejemplo, el concepto de que un profeta podía después venir como otro profeta. La observación y el cumplimiento de las leyes de Dios era la recompensa que ellos esperaban, ¿no? Al cumplir las leyes de Dios, consideraban que iban a ser recompensados con los bienes de la tierra, con la supremacía de su nación y con las victorias alcanzadas sobre todos sus enemigos que los rodeaban. Recordemos que los judíos a través de la historia siempre estuvieron y siguen estando en conflicto con los pueblos que los rodean. Entonces ellos consideraban que si cumplían las leyes de Dios que le habían traído los profetas, los jueces y los reyes, Dios los iba a recompensar con una larga vida, con tierras, con ganado, con propiedades y con victorias sobre sus respectivos enemigos. Consideraban los judíos, como dice el Evangelio según el Espiritismo capítulo 2.3, que las calamidades públicas y las derrotas eran el castigo de su desobediencia. Por ejemplo, si tenían un conflicto con los egipcios o con los otros pueblos, los babilonios, etcétera, etcétera, con los filisteos y eran derrotados, era un castigo por haber desobedecido las leyes de Dios, por los mandatos de Dios. Y Moisés, que apareció como canalizador y sintetizador de los 10 mandamientos, no pudo decirles otra cosa a un pueblo pastor e ignorante que debía conmoverse ante todo por las cosas de este mundo. Más tarde, como ya sabemos, vino Jesús a revelarles que hay otro mundo en el cual la justicia de Dios seguía su curso. Ya no se refería a la justicia de Dios solamente en este mundo, sino que había otro mundo en donde esa justicia que no se cumplía en esta iba a seguir su curso. Este es el mundo que promete a los que observaban sus mandamientos, los mandamientos de Dios, y en donde los buenos encontrarían su recompensa. Este era su reino. Es allí donde está toda su gloria y a donde regresaremos al dejar la tierra. Entonces Jesús acomodó, como dijimos al principio, su enseñanza al estado de los hombres de aquella época. También no creyó deber darles una luz completa que les hubiera deslumbrado sin iluminarles. Y eso es así, porque su mentalidad, como vimos anteriormente, estaba limitada. Era un pueblo pastor, un pueblo de no mucho desarrollo moral. Sin embargo, tenían una cualidad que eran monoteístas, que creían en la existencia de un Padre Creador, creían en una vida futura, en una forma vaga, y sabían que la justicia de Dios
tarde o temprano se iba a hacer presente ante ellos. Pero Jesús vino a agregarles unas cuantas enseñanzas más sin deslumbrarlos, hablándoles específicamente de la vida en el mundo espiritual, de las colonias espirituales, de la obsesión, de la reencarnación, de la comunicabilidad de los espíritus, porque hubieran quedado muy deslumbrados. Si con lo que les dio quedaron confundidos, ahora podríamos imaginar que la doctrina espírita en aquellos momentos no hubiera encajado y hubiera sido un desatino espiritual, ¿no? Pero sabemos que Dios y el plano espiritual superior, en su sabiduría, saben adecuar las enseñanzas a los tiempos. Entonces, como dice allí, se limitó a anunciar en principio la vida futura como una ley de la naturaleza. La vida futura como una ley de la naturaleza. Este dogma puede ser considerado como el eje de la enseñanza de Cristo. Nos extrañaría entonces encontrar aquí la palabra dogma. ¿Cómo así que la vida futura y la reencarnación son dogmas? Porque hay otra parte en donde dice el dogma de la reencarnación. Y buscando en los diccionarios encontramos que dogma básicamente quiere decir principio fundamental de una doctrina. Lo que pasa es que en el sentido tradicional de dogma, en un enfoque religioso posterior, vemos el dogma como una creencia de obligatoria aceptación. Entonces la vida futura es el eje central de la enseñanza de Cristo. Solo este tema puede justificar las anomalías de la vida terrestre y armonizarlas con la justicia de Dios. Viene el espiritismo cumpliendo las características del consolador prometido por Jesús, que vendría a recordar sus enseñanzas y a plantearlas y traerlas en su verdadero y más amplio sentido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el ser humano de la actualidad, a pesar de tener la doctrina espírita, todavía no está preparado para conocimientos mucho más profundos, porque todavía no hemos asimilado ni siquiera el ABC de la enseñanza espiritual, que se refiere a la ley de amor y a la realidad espiritual. Por lo tanto, este es un proceso evolutivo que no se ha detenido aquí con la doctrina espírita ni con ninguna otra doctrina espiritualista, porque esto continúa. Sería ilógico y hasta fanático, ¿no?, que nosotros pensáramos que todo lo que está ya dentro de la doctrina espírita se cerró como un ciclo, como un círculo cerrado, en donde no pueden caber más enseñanzas que pudieran proceder de la realidad espiritual. Llegará un momento en que, por supuesto, el plano espiritual superior considerará que la humanidad ya está preparada para una enseñanza un poco más profunda, y poco a poco esto se irá dando. Entonces el espiritismo ha venido a completar este punto, como en muchos otros, la enseñanza de Cristo, cuando los hombres ya hemos estado en disposición de comprender mejor estas verdades. Ahora miremos qué le pasa a la persona que mira la vida terrestre como la única vida. Con la simple duda sobre la vida futura, el hombre dirige todos sus pensamientos a la vida terrestre. Concentramos todos nuestros pensamientos en la vida terrestre, y así sucede a nuestro alrededor. Incierto del porvenir, todo lo dedica al presente, y no entreven más bienes preciosos que los de la tierra. Los que tenemos ya un conocimiento espiritual básico y un conocimiento espírita básico, ya entrevemos otros bienes superiores a los bienes preciosos de la tierra. Por supuesto que la vida terrestre, la vida material, el cuerpo físico son valiosos, porque son la herramienta que Dios nos ha dado para el progreso del espíritu. Como escribió alguien una vez, la materia es la gran compañera del espíritu, porque apoyándonos en la materia a través de las sucesivas reencarnaciones y a través de la ley de evolución, nuestro espíritu algún día va a encontrar la condición de espíritus puros. Luego, algo importante tiene que haber en la materia que le permite al espíritu ascender por una escalera. Se podría decir que la materia es como los escalones a través del cual los espíritus vamos ascendiendo con nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio aprendizaje en la vida.
La persona que solamente cree en la vida terrestre, la pérdida de cualquier bien material le produce un desengaño, una tristeza penetrante, una esperanza perdida, una ambición no satisfecha o una injusticia. Eso lo conocemos bien dentro de esta enseñanza. Y se convierten en tantos otros tormentos que hacen de nuestra vida una agonía perpetua, lo que le sucede lamentablemente a los materialistas. Pero la doctrina espírita nos sitúa en un punto de vista superior. Y la idea clara y precisa que nos formamos de la vida futura nos dan una fe indestructible en el porvenir. Es una de las grandes conclusiones, ¿no?, de este tema. La creencia firme en la vida futura igualmente nos da una fe indestructible en el porvenir. Esa fe tiene inmensas consecuencias sobre la moralización de los hombres, porque creyendo ya y conociendo estas realidades espirituales, entonces ya ahí sí comprendemos la necesidad de ser buenos, de practicar el bien, de derrotar nuestros vicios, nuestras malas inclinaciones, nuestros hábitos infelices, y comprendemos cuál es la finalidad de la moralización. Ya esa moralización se sale de los cánones religiosos y dogmáticos en donde éramos conducidos a esa moralización en existencias anteriores a través del temor al infierno, del temor al demonio, del temor a la condenación eterna y todos estos dogmas. Mientras que las enseñanzas espirituales, en la medida en que tenemos claridad de ellas, contribuyen a nuestra moralización, porque ya sabemos que la moralización es ciencia espiritual, porque practicando el bien, mejorándonos, vamos a evolucionar y poco a poco vamos a seguir escalando, seguimos dando pasos hacia adelante en nuestro proceso evolutivo como espíritus inmortales. Entonces no es la moralización por la moralización propia en sí, en un sentido religioso de que tengo que ser bueno porque nuestra religión nos dice que tenemos que ser buenos y hacer el bien, sino porque lo queremos, lo buscamos y lo deseamos, y además le vemos la ventaja de la moralización y de la espiritualización. Por supuesto que nos formamos una mejor idea de esa vida futura y nos cambia completamente el punto de vista desde el cual se contempla la vida terrestre. Ya las vicisitudes, las tribulaciones de la vida diaria son incidentes que sufrimos con paciencia, porque no quedamos exentos de ellos. Estamos aquí para saldar nuestras deudas anteriores, errores que hemos cometido en vidas anteriores. Estamos aquí para pasar pruebas, que son exámenes o test que hemos adquirido voluntariamente para demostrarnos, para medirnos si hemos estado fortalecidos en una cualidad o en una determinada virtud. Son las pruebas de la vida que igualmente conllevan dolor y sufrimiento, mientras que las expiaciones son pagos de deudas anteriores por infracciones a la ley divina. Entonces las vicisitudes, los problemas, sabemos que son de poca duración y que en la medida en que los superemos nos van a conducir a estados cada vez más felices, por lo menos más tranquilos. La muerte ya para nosotros, desde este punto de vista espiritual, no tiene esa máscara horripilante, ya no es la puerta de entrada a la nada. No más ayer veíamos por televisión un documental en el canal Bio, en donde cada vez hay más testimonios de personas de muerte aparente, en donde vieron todas esas realidades con una gran nitidez, en donde dialogaron con sus seres queridos, en donde les explican lo que tienen que regresar para cumplir, y en donde estas personas, sin pertenecer a la doctrina espírita o a cualquier otra doctrina espiritualista, han tenido pruebas palpables de esas realidades. O aquellas personas que, por ejemplo, tienen proyección extracorpórea o desdoblamientos, ven esas realidades espirituales. Y sabemos que vamos hacia esa realidad tarde o temprano,
y sin darnos cuenta retornamos al mundo espiritual todas las noches a través del sueño profundo, cuando nuestro espíritu va momentáneamente a la dimensión espiritual. Entonces esto nos da una fortaleza ante las vicisitudes de la vida material. Por eso el espiritismo como doctrina ensancha el pensamiento y nos abre nuevos horizontes. En vez de esa vista estrecha que nos dan las otras doctrinas, nos hace mirar esa vida futura y sabemos que nuestra permanencia en la tierra es temporal. Nos enseña que esta vida solo es un eslabón en el conjunto armonioso y grandioso de la obra del Creador. Entonces los fundamentos de la doctrina espírita tienen ante este panorama de la vida futura un eje central, porque cuando ya comprendemos y aceptamos la vida futura, entonces cobra significado los llamados fundamentos del espiritismo. Con el espiritismo la vida futura pues ya no es un simple artículo de fe o una hipótesis. Es una realidad material demostrada por los hechos, como comentamos anteriormente, porque son los testigos oculares que retornan a describir esa dimensión espiritual, por ejemplo, los espíritus desencarnados, cuando se comunican a través de la mediunidad y nos transmiten esos libros descriptivos en donde nos hablan de muchos pormenores de esas realidades espirituales que si hubiesen llegado en la época de Sócrates o en la época de Jesús, hubieran sido rechazados por ser incomprensibles para las mentalidades de esa época. Así pues, esta descripción de la vida futura es de tal modo circunstanciada y detallada, y las condiciones de existencia feliz o desgraciada de los que se encuentran en ella son tan racionales que es forzoso decir que no puede ser de otro modo y que esta es la verdadera justicia de Dios. Esa realidad espiritual viene a ser la verdadera justicia de Dios porque nos muestra el destino, el futuro. El destino, digamos que es una palabra, ¿no?, que tiene su connotación un poco negativa en la visión del pueblo griego, de los griegos, en donde utilizaban el concepto de destino para indicar que los dioses trazaban nuestra vida hasta en los más pequeños detalles, ¿no?, los pormenores. Cualquier tropezón que nos diéramos en la calle, cualquier dolor de cabeza, cualquier enfermedad, todo obedecía a una programación preestablecida y que de allí no nos íbamos a salir. Pero nuestro destino, nuestro futuro es espiritual, es amplio y profundo, porque la doctrina espírita ensancha nuestro pensamiento y nos hace ver con mucha claridad todas estas realidades que nos esperan después de la desencarnación. Para terminar, habría que agregar un pensamiento en el sentido de nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual no solamente está allá. Nosotros aquí estamos viviendo una realidad espiritual. La vemos como realidad material porque las percepciones de nuestro espíritu están cerradas por los 5 sentidos. Pero nosotros aquí, relacionándonos los unos con los otros, estamos viviendo una realidad espiritual con una connotación material y social. Pero como espíritus inmortales que somos, revestidos momentáneamente por el cuerpo físico, en la profundidad de nuestro ser seguimos viviendo una realidad de carácter espiritual que por supuesto se hará mucho más amplia y mucho más dilatada cuando retornemos a la patria espiritual. De esta manera, amigos, hermanos, vamos a dejar aquí este resumen muy apresurado que hemos tomado de los libros de Allan Kardec para pasar a responder algunas inquietudes o algunas preguntas que se hayan podido originar. O mejor, ¿no?, estas realidades. La doctrina espírita nos enseña que el espíritu, desde que fue creado por Dios, nació de las manos del Creador como un ser elemental, un ser con cero conocimiento, cero moralidad,
inicia un proceso de evolución. Por amor de Dios hacia nosotros, Él nos permite esa evolución espiritual para algún día alcanzar, conquistar por nuestros propios medios la suprema felicidad, no la perfección espiritual. Y esta se da a través de las reencarnaciones. Si nosotros volvemos al mundo espiritual y no queremos reencarnar, entonces se va a producir un estancamiento temporal, hasta que el propio espíritu, propiamente él mismo va sintiendo la necesidad de progreso, porque él va comprendiendo todas estas realidades y llega él mismo a pedir y en algunos casos a suplicar el retorno a la vida material. Por supuesto que hay espíritus que durante mucho tiempo permanecen en la dimensión espiritual en una forma bastante indefinida, bastante prolongada, hasta que por sí mismos deciden y comprenden, cuando sus mentores se lo explican, de que deben volver al mundo material para seguir progresando. Es como el niño que hizo la primaria y después le dice a sus padres: ya no quiero volver al colegio, no quiero seguir estudiando. Entonces llega un momento en que él se da cuenta que para ser profesional y poder trabajar y ganar dinero, etcétera, tiene que seguir estudiando. Entonces el espíritu después acepta o solicita él mismo venir a la tierra para seguir progresando. Vemos aquí otra pregunta. La doctrina espírita, según el espiritismo, ¿aceptan otras dogmáticas no creyentes en espiritismo? El espiritismo es de puertas abiertas. En el espiritismo no podemos ser dogmáticos y vemos a las personas que están en otras creencias como hermanos que están en esos niveles. El espiritismo no ataca, no combate. La finalidad del espiritismo es el esclarecimiento. Es una doctrina esclarecedora, es una doctrina consoladora y orientadora. Entonces, sabemos y respetamos que hay otras creencias dogmáticas, respetamos a las religiones. Nuestro papel no es combatirlas. Si acaso, lo único que el espiritismo vendría a combatir es el materialismo, ¿no? Las ideas materialistas que llevan al desastre social. Pero los aceptamos, los comprendemos. Incluso hay doctrinas espiritualistas que tienen algunos puntos parecidos, algunos puntos de contacto con la doctrina espírita sin ser exactamente. Carmen pregunta: como espíritus no vamos a morir, pero sí vamos a reencarnar tantas veces. Indudablemente, la misma doctrina espírita en el libro de los espíritus dice que no podemos saber el número de reencarnaciones que requiere el espíritu para llegar a la perfección, porque va a depender del esfuerzo y del aprovechamiento que haga el espíritu de cada reencarnación. El que aprovecha cada reencarnación, por supuesto, va a llegar más rápido y su número de reencarnaciones va a ser más corto, ¿no? Pero sí está la enseñanza de que tenemos que reencarnar muchísimas veces y que vamos progresando. Vamos avanzando, pasando de una escala a otra en tantas y tantas reencarnaciones. También, ya vamos a finalizar, aquí hay otra pregunta. Antes hay otra de Amador Teísmo. Amador. Teísmo, deísmo y panteísmo son parte de la doctrina espírita. Por supuesto que no. Son enfoques respecto a la realidad de Dios distintos, por supuesto, a la doctrina espírita, porque la doctrina espírita nos habla del Dios creador, el Dios de amor, el Dios benevolente y misericordioso, y no nos dicen que nosotros hacemos parte de Dios. Somos creación de Dios, mas no hacemos parte de Dios, porque Dios no sería perfecto si todos fuéramos parte de Él. Me gustaría, dice Ivanet, me gustaría entender un poco mejor la muerte colectiva. Si la muerte no es igual para todos, ¿por qué regresan juntos? Muchas gracias. Sí, a esto se refiere. Por supuesto, no sé cuánto tiempo me queda. Esto se refiere a las calamidades colectivas. Espíritus
que son convocados sin ellos saberlo, ¿no? En la presente reencarnación no sabemos. Cuando asistimos a un edificio no sabemos si se va a incendiar o qué va a pasar, pero obedece a unas planificaciones en donde espíritus comprometidos con la misma clase de delitos son reunidos y convocados en un sitio en donde la espiritualidad sabe que va a haber un terremoto, una catástrofe, etcétera. Los que van a morir colectivamente en un incendio pudieron haber sido incendiarios o llevaron a muchos a la hoguera en una vida anterior. Entonces desencarnan colectivamente, pero cada uno tiene sus condiciones particulares y cada uno, después de esa desencarnación, va a coger un rumbo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque todos mueren colectivamente, no todos van a ir al mismo sitio, cada uno en una situación diferente. 10 minutos, ok. Fran Martorell dice, ¿por qué dice la Biblia que el pueblo de Israel es el elegido por Dios? Bueno, esto lo dice su propio libro, partiendo de los conceptos del judaísmo, ¿no? En cierta forma, hubo una escogencia, una elección previa en el mundo espiritual. ¿En qué consistió? En que ubicaron dentro de la humanidad de entonces un pueblo que tuviera un cierto desarrollo de las creencias en Dios. Si por ejemplo el Maestro Jesús hubiera reencarnado en la India, o en Grecia, o en Babilonia, hubiera encontrado religiones politeístas y sus enseñanzas iban a quedar parcializadas. Se necesitaba que hubiese un pueblo que tuviera ciertas características culturales, que tuviera ante todo una fe sólida, porque eso es una de las cosas que caracteriza a este pueblo, es una fe sólida, una fe firme que a veces cae hasta en el fanatismo. Sin embargo, tenían ya la ventaja de la creencia en un solo Dios, ¿no? El Dios único, y además ya habían recibido los 10 mandamientos y tenían ya un campo abonado. Hasta allí sabemos que es una de las finalidades por las cuales el plano espiritual superior y por supuesto el Maestro Jesús, a la cabeza de toda esta programación, determinó que ese pueblo era el más apropiado en ese momento, pero no como pueblo elegido en un sentido especial como han querido proyectar, porque era el punto de llegada de una enseñanza desde donde se iba a distribuir por toda la humanidad, ¿no? Fue pues la característica principal, la creencia en un solo Dios y una fe sólida. Entonces tal creyentes no son parte del espiritismo, no entiendo, y entonces el cristianismo consiste en qué. Es decir, entonces, vamos a leer otra vez, entonces tal creyentes no son parte del espiritismo, no entiendo, y entonces el cristianismo consiste en qué. Es decir, la doctrina espírita es clara, es una doctrina exacta en el sentido de sus fundamentos, que ya los mencionamos, ¿no? Las otras doctrinas y religiones tienen aproximaciones a estas creencias. Ellos no son catalogados como espíritas propiamente dichos, porque ellos están en sus respectivas creencias e incluso rechazan en algunos casos las creencias de la doctrina espírita. Entonces creen en algo espiritual, pero no son espiritistas, no hacen parte de la doctrina ni del movimiento espírita. Las puertas del espiritismo están abiertas a todos ellos. Muchas personas han ido emigrando de sus respectivas creencias hacia la doctrina espírita porque encuentran que la doctrina espírita es mucho más amplia y les explica cosas que en su religión o en su doctrina no encontraron. Entonces se respetan todas estas creencias y el espiritismo ha tomado del cristianismo, bueno, ahí sí, ahí esta segunda parte, ha tomado del cristianismo la enseñanza moral del Maestro Jesús. Entonces Jesús es el eje de la doctrina de Moisés, es el eje de su propia doctrina y es el eje en el sentido moral y espiritual de la doctrina espírita, como las 3 grandes revelaciones.
Muchas gracias, Álvaro.